Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El día siguiente al sábado, María Magdalena echó a correr. Llegó hasta donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro con el otro discípulo y fueron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó antes al sepulcro. Se inclinó y vio allí los lienzos plegados, pero no entró. Llegó tras él Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos plegados y el sudario que había sido puesto en su cabeza, no plegado junto a los lienzos, sino aparte, todavía enrollado en un sitio. Entonces entró también el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es sencillamente maravilloso. No sé qué otra palabra, qué otro adjetivo calificativo podría aplicar, pero es sencillamente maravilloso. El Señor con nosotros. Después de celebrar su natividad aquí en la tierra como humano, como Dios hecho humano, como Dios hecho hombre, nos muestra lo que es el martirio. Empalma ese nacimiento con el martirio nuestro, porque su nacimiento es para enseñarnos a nosotros a ser como Él, lo más que podamos, claro, siempre con su ayuda, porque es Él el que acaba haciéndolo, pero que puede terminar en un martirio físico, directo, como ayer, San Esteban, o martirio en la propia vida, en el día a día, en el minuto a minuto. Pero hoy nos enseña otra manera, otra vía, también de seguirle, y es la humildad, la obediencia. Hoy toca hablar de carismas, o sea, de caminos. Decía el Papa Benedicto que todos los carismas son de Dios, no son de los intermediarios, de los que lo predican, son de Dios, y que, por tanto, pues hay tantos carismas como tipos de personas hay, para que nadie tenga disculpa de no llegar todos, como todos los carismas dados por Dios, allí, a ese portón, a esas puertas del cielo. Y entonces, claro, aquí San Juan está obedeciendo de una manera con una humildad. Tengamos en cuenta que San Juan era el discípulo amado del Señor. Lo preservó de muchas cosas para poder... Fue el que vivió más años, obviamente, que empalmó con aquella iglesia de los gentiles, desarrollada por San Pablo, de donde venimos nosotros, etcétera, etcétera. Fue al que le encargó de los 4 evangelios el más teológico, el de más alto nivel espiritual, casi trascendiendo y llegando a los límites más o menos de posibilidad creíble por parte nuestra, porque es un nivel altísimo, ¿no? Los otros 3 evangelistas son narrativos, pero San Juan, es el que de verdad trata de poner en palabras humanas esa infinitud, esa divinidad, dictado por Dios, claro, pero también le dictó después el Apocalipsis, también le encargó a su madre, etc. El discípulo amado, el único que estuvo al pie de la cruz de los 12 apóstoles, obviamente con su madre, pero el único de los 12 apóstoles, el único que estuvo al pie de la cruz. Ni siquiera Pedro, el primer papa, el primer responsable de esa iglesia primitiva. Y más, sin embargo, cuando aquí María Magdalena, que son 3 personajes los que vienen hoy, pero podríamos hablar mucho tiempo, como lo hacemos muchas veces, de María Magdalena, que fue la única a la que primero le permitió, por su fidelidad allí orando en el sepulcro, darse cuenta que no estaba el cuerpo, y después se le manifestó y se le apareció a la primera, ya resucitado, etcétera, etcétera, pero hoy no vamos a hablar de María Magdalena, con su permiso. Va María Magdalena y le avisa a Pedro y a Juan. Ambos salen corriendo y claro, Juan, jovencito, pues llegó antes que Pedro, pues no entró al sepulcro, haciendo los honores a la preeminencia de Pedro. Cualquiera podría decir, pero bueno, ¿qué tiene de malo? Si lo que quiere Dios es que se enteren, pues que entre y que mire. No, él fue obediente, humilde, esperó a Pedro, que por su edad, etcétera, pues no podía correr igual que él.
lo esperó. Y dice el Evangelio, el otro discípulo corrió más. Claro, como lo está escribiendo el propio Juan, pues habla de el otro, ¿no? Por respeto. No dice yo, porque eso no está bien visto en el arameo. El otro discípulo corrió más. Se inclinó y vio allí los lienzos, pero no entró. Quienes hemos podido ir al sepulcro, pues sabemos que es un arquito pequeñito, bajito, y entonces por eso hay que inclinarse. Que eso lo taparon con una piedra gigante que mandó a poner Poncio Pilato con 2 guardias, como dicen los evangelios. Pero ya se había descorrido la piedra y se podía ver desde afuera. Se inclinó, pero no entró. No entró. Y dice el Evangelio, tras él, Simón Pedro entró. Cuando ya llegó, o sea, él lo esperó, llegó tras él Simón Pedro y entró. Y finaliza el Evangelio diciendo, entonces entró también el otro discípulo. Pero solo entonces, cuando Pedro entró. Es maravilloso, vuelvo a decir maravilloso, porque es que es así, es que es maravilloso. Como el Señor es tan detallista de enseñarnos de múltiples maneras y modos el cómo ser santo, cómo vaciarnos de nosotros para llenarnos de Él. Decía que iba a hablar de carismas, pues porque, claro, para la obediencia y la humildad, pues obviamente el Señor ha puesto caminos, diferentes caminos. A veces me toca acompañar almas que están en otros carismas y bueno, para una emergencia está muy bien, pero siempre les digo, a ver, Dios te ha puesto en un carisma o Dios te ha puesto un carisma en el camino. Que luego hay personajes maravillosos, santos, que han estado al principio inestablemente en 1, 2, 3 y luego al final ya se quedan el resto de su vida de donde Dios les quería, ¿no? Ya fuera por imposibilidad, porque no tenían como Sor Lucía de Fátima, que no tenía un carisma a medida de lo que Dios quería y al final lo encontró aquí al norte de España. Entonces, en fin, Dios tiene un carisma, un carisma espiritual. Carisma es un camino espiritual para cada uno, para llegar todos allí, a ese portón, a ese gran portón, a esa gran puerta del cielo. Por un camino, por el otro. Si Dios nos pone un carisma, en este caso los que estamos aquí, pues es por algo. Entonces, claro, como le decía yo a alguien, ¿qué haces tú diciéndole a Dios todos los días? Dime qué tengo que hacer. Si ya te lo dicen allí en tu carisma. Ya sea que estés en los focolares, en los neocatecumenales, en los franciscanos, en los salesianos, en los jesuitas, en fin, tantos carismas que hay. Ah, pero es que el carisma fue fundado muy bien, pero ahora ya no se parece a lo que fue. Bueno, pues entonces será que debes entonces discernir que, en fin, pero hay que obedecer. No puede uno estar a toda hora. Si ya Dios nos ha puesto un carisma, es como si yo, en mi caso concreto, pues estuviera todos los días y ahora dime qué más puedo hacer y me voy para aquí, me voy para allá, ¿no? Las necesidades del carisma donde Dios me ha puesto, pues son las necesidades. Es lo que Dios quiere. No tengo que preguntarle qué otra cosa tengo que hacer. Hay una lista de necesidades. Unas las puedo cubrir yo, otras no. Habrá otro que sepa de esto, yo no. Habrá otro que Dios quiera que tal, yo no. Pero esto otro sí, pues lo hago yo. En fin, la humildad y la obediencia está en que cuando Dios, como decía también Benedicto XVI, cuando vamos al sagrario a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Háblame, dime qué quieres. Y el Señor se queda callado. Dice, el sagrario se queda con la puerta cerrada. No se abre, no hay una voz, no hay nada. ¿Qué es lo que significa? Que, decía Benedicto, ya Dios te ha hablado. Mira a tu alrededor las circunstancias y divídelas en 2 grupos. Discernir es dos, del latín dos grupos. Aquellas que te hacen sentir muy bien, quedas muy bien con todo el mundo, te apetece, tal. Y aquellas otras que benefician a las almas, al plan de salvación de Dios, a la voluntad del Padre. Así se discierne y esas son las que benefician. Y si ya tienes un carisma, pues entonces ahí tienes trabajo. Ahí tienes cómo servirte también de los demás, del carisma, para poder ayudar a tantas almas humildes que quieren decirle sí y te necesitan a ti, al hermano, a la hermana, de esta manera, ¿no? Un escrito, en fin, un acompañamiento, un taller, un rosario, una letanía, un tal, lo que sea, ¿no? La humildad para saber menguar, desaparecer y hacer todo aquello que el Señor nos está mostrando cada día, que una o varias almas se pueden beneficiar.
Se inclinó y vio los lienzos, pero no entró, dice el Evangelio. Tras él, Simón Pedro entró, cuando ya llegó. Entonces sí entró también el otro discípulo. Un detalle, ¿por qué dedicar un párrafo a esto? Porque el Señor quiere que seamos humildes, que sepamos entregarnos, darnos alma a alma para bien de el arrepentimiento, la súplica del perdón y el camino hacia su salvación de tantas almas humildes que sí quieren encontrarse con Jesucristo a través nuestro. El Señor quiere, nos pone todo servido en bandeja de plata, porque todos los que estamos aquí tenemos enfrente algo que podemos hacer por una o varias almas, las tengamos enfrente o no, sean de nuestros seres queridos o no, sea nuestro enemigo o no, sea, pero todos tenemos algo entre manos que podemos darle al Señor para esa o esas almas. Gracias, Señor, por tanto, por enseñarnos con este nivel de detalle incluso, ¿no?, de lo que es la humildad, el desaparecer para un apóstol tan querido y tan magnífico, de alguna manera, por su erudición espiritual, no erudición académica, sino espiritual, con una humildad tan grande. Qué enseñanza más grande la que nos muestras hoy en este Evangelio. Ayúdanos a ser humildes, a ser entregados a tu voluntad, alma a alma, para bien no solo de nuestras almas, sino de todas aquellas a las que tú quieres ir también, como lo has hecho con nosotros, a comprenderles, consolarles y acompañarles. Así sea.